Saludos cordiales a todos, soy el profesor Héctor Monasterios. Con esta clase terminamos la unidad 5, Fisiología del Sistema Cardiovascular. El tema que corresponde es la continuación de mecanismos de regulación cardiovascular. Una vez más les recuerdo que deben estudiar según el programa de Fisiología e Enfermería. En él está todo lo que ustedes tienen que aprender. Y en consecuencia en él está todo lo que se les va a evaluar. Las clases son una ayuda, las clases son una orientación para que ustedes aprendan más fácilmente fisiología. Como les dije en la clase anterior, íbamos a dividir regulación cardiovascular en regulación de bomba, el corazón propiamente dicho, y regulación de la vasculatura. Esta segunda parte, regulación de la vasculatura periférica. Comenzaré hablando de las tres teorías que explican la vasomoción, entendiendo vasomoción como el mantenimiento del tono vascular. Y esa regulación es gracias a los mecanismos de regulación intrínseca de la vasculatura periférica, la cual está determinada por la presencia de la musculatura lisa vascular. Estas tres teorías tratan de explicar esa vasomoción y forman parte de los llamados factores intrínsecos locales de la vasculatura periférica. Estas son la teoría miogénica, que se refiere a la vasoconstricción mediada por la musculatura lisa vascular, la cual es dependiente del sistema nervioso autónomo. La teoría tisular, que si bien no tiene mucha evidencia, tiene que ver con gradientes de presión entre tejido y compartimiento intravascular. Estos gradientes de presión están determinados por presión oncótica e hidrostática. Ya hemos estudiado la definición de cada una de estas, de presión oncótica y presión hidrostática, ya tienen claros esos conceptos. Se suponía antes que empujaban o ayudaban por compresión extrínseca a la vasoconstricción. Y la tercera es la teoría metabólica, que tiene mucho que ver en la actualidad. Está regulada por productos locales del tejido que irrigan vasos sanguíneos, como por ejemplo cambios en el pH, cambios de presión parcial de dióxido de carbono, cambios en la presión parcial de oxígeno, que son capaces de regular el tono vascular. Hablando de regulación vascular, hablamos de resistencia periférica, y para entrar en esto hablamos de vasoconstricción y vasodilatación. Esto tiene que ver con mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos son las tres teorías que tratamos en la diapositiva anterior, y extrínsecos son los factores metabólicos u hormonales locales y los factores neurales. En cuanto a factores extrínsecos locales, ya les dije que se trata de mecanismos hormonales y mecanismos neurales. Mecanismos hormonales metabólicos son sustancias que favorecen la vasoconstricción, por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, la endotelina, vasopresina y angiotensina 2, y sustancias que favorecen la vasodilatación como el óxido nítrico en su principal representante y la adenosina. Eso en cuanto a mecanismos hormonales o metabólicos. Los otros mecanismos que fungen como factores extrínsecos locales de regulación vascular son los mecanismos neurales o reflejos. Es necesario saber que hay quimiorreceptores tanto en la carótida como en el callado aórtico, y esos cuerpos o glomos presentes en esta estructura están distribuidos allí, y su estímulo representan cambios, tanto disminución como elevación de pH, presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno. Generalmente esto está estimulado por hipoxia, es decir, disminución de la concentración de oxígeno, por hipercapnia, es decir, incremento de la concentración de dióxido de carbono, y por una acidosis. Estos son estímulos disparadores de captación de los quimiorreceptores que están a ese nivel. Las vías aferentes generalmente son ramas sensitivas del nervio vago, y la vía aferente es la inervación simpática. La inervación simpática es la que determina el tono vascular, ya que la inervación parasimpática existe solamente en algunos plexos. A nivel vascular existen receptores alfa
que son responsables de vasoconstricción, receptores beta, que son responsables de vasodilatación, y receptores gamma, que median en menor cuantía la vasodilatación. Los receptores alfa y los receptores beta responden a inervación simpática. Los gamma responden a inervación parasimpática de fibras parasimpáticas que viajan por el paquete simpático. No hay, importante esto, no hay inervación parasimpática directa sobre la vasculatura, solamente en determinados plexos, como por ejemplo el plexo genital. A nivel de los vasos sanguíneos, los receptores alfa y beta median vasoconstricción y vasodilatación respectivamente. Es decir, los receptores alfa son vasoconstrictores a nivel vascular y los receptores beta a nivel vascular son vasodilatadores, y los receptores gamma median vasodilatación en menor cuantía. Las vías aferentes están dadas por ramas sensitivas, según ya se dijo, del nervio vago, que llegan y se integran en el piso del cuarto ventrículo, donde están los centros de regulación cardiovascular encargados de emitir la respuesta compensatoria, que en el caso de un estímulo de baja presión de oxígeno es aumentar esa baja presión de oxígeno. En el caso de hipoxia es aumentar la concentración de oxígeno. Si por el contrario captan una hipercapnia, es decir, una elevación de la concentración o de la presión parcial de dióxido de carbono, la respuesta es activar mecanismos para producir hipocapnia, es decir, una disminución de esa concentración de dióxido de carbono, bajar esos niveles de CO2 y también tratar la acidosis. Ahora, eso en relación a los quimiorreceptores. Hablando de varoreceptores, es decir, receptores de presión, ellos competen a la regulación cardiovascular como presión arterial. Están ubicados a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común, donde se encuentra el seno carotidio. Este seno carotidio capta como estímulo una caída o incremento de la presión arterial, y este estímulo viaja, se transmite un mensaje que viaja a través del nervio de Hering, una rama aferente del nervio vago, y llega a los centros de regulación cardiovascular. Es importante acotar que existen tres tipos de centros de regulación cardiovascular: centro cardioacelerador, centro cardioinhibidor y centro cardiovasomotor. El centro cardioacelerador activa el sistema nervioso simpático. El centro cardioinhibidor favorece todo lo que es disminuir la función cardíaca. Por lo tanto, para disminuir el sistema nervioso simpático, el tono simpático, y va a aumentar el parasimpático, esto es en el corazón. Y a nivel vascular se llama centro cardiovasomotor. Entonces, una caída de la presión arterial, ante una caída de la presión arterial, la respuesta es en el corazón y en el sistema vascular, en ambos. Por ejemplo, a nivel de varoreceptores, ¿qué va a ocasionar o qué va a suceder con una caída de la presión arterial en el corazón? Aumento de la frecuencia cardíaca. Recordemos que el corazón es gasto cardíaco, y el gasto cardíaco va a estar determinado por volumen latido y frecuencia cardíaca. Entonces, al encontrarnos con una caída de la presión arterial, ¿qué se produce? Un aumento de la frecuencia cardíaca. El centro cardioacelerador se activa. Si se activa, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta el volumen latido. Esto es en el corazón. Y en cuanto a regulación vascular, ante esa caída de la presión arterial, vamos a encontrar que se favorece la vasoconstricción a través de la actividad simpática, y se activan los receptores alfa para favorecer esa vasoconstricción. Al favorecer la vasoconstricción, quiere decir que aumenta la resistencia vascular periférica. Al disminuir el radio, el lumen vascular, aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, aumenta el gasto, aumenta la presión arterial, como de componentes de esa presión arterial.
recordemos, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y a su vez el gasto cardíaco está determinado por frecuencia cardíaca por volumen latido. Pero, ¿qué va a pasar cuando la presión arterial está alta? En ese caso se activa el centro cardioinhibidor, se inhibe el centro cardioacelerador y el vasomotor favorece la vasodilatación. Se estimulan los receptores beta, los receptores gamma también se estimulan a través de las fibras parasimpáticas que viajan dentro del paquete simpático. Es necesario recordar que no hay estimulación parasimpática directa. Entonces, quien modula más la respuesta son receptores beta y los receptores alfa no van a estar estimulados. Muy bien, aquí concluimos las clases de fisiología del sistema cardiovascular. Cualquier duda que tengan pueden presentarla en el foro de dudas correspondiente. En él se les va a estar respondiendo lo más pronto posible. Y bueno, usen el aula virtual, usen el foro de dudas, estudien según el programa de fisiología de enfermería. Les repito una vez más lo que le he dicho en otras clases y lo que le dije al inicio de esta clase. Los videos son orientaciones para que ustedes aprendan más fácilmente la fisiología. Todo lo que ustedes tienen que aprender está en el programa y lo que se les va a preguntar en las evaluaciones está en el programa. Muchas gracias por su atención.